Hoy vamos a meternos de lleno en un cambio de paradigma, uno que sacudió los cimientos del derecho penal. Vamos a ver cómo una sola idea, la de un filósofo, le dio un giro de 180 grados a la forma en que analizamos un delito. A ver, para empezar, pensemos en esto. ¿Es lo mismo tropezar y romper algo por accidente que planear romperlo? Suena obvio, ¿no? Bueno, en el corazón de esta historia está justo esa diferencia, la que existe entre un resultado que simplemente pasa y uno que se busca a propósito. Antes de que apareciera nuestro protagonista, el derecho penal veía las cosas de una manera muy distinta. Para entender la magnitud de la revolución, primero hay que conocer cómo era el sistema anterior, una corriente de pensamiento llamada causalismo. Muy bien, ¿qué era esto del causalismo? Imaginen una cadena de dominó. Una pieza cae y golpea a la siguiente. Así de mecánico. La acción era vista como una fuerza ciega. Lo único que importaba era la causa y el efecto. Un movimiento del cuerpo que genera un resultado en el mundo. Y ya, la intención en esta primera etapa ni se miraba. El análisis era como una línea de producción. Primero, se chequeaba la acción y el resultado, de forma totalmente objetiva. ¿Se movió? Sí. ¿Pasó algo? Sí. Y la voluntad, o sea, la intención, el dolo, la culpa, todo lo que pasaba en la cabeza de la persona, se dejaba para el último paso. Casi como un detalle menor. Y entonces, en medio de este sistema tan establecido, aparece una figura clave, Hans Welzel. Y para entender por qué sus ideas tuvieron tanto impacto, hay que ver el momento histórico que le tocó vivir. Como podemos ver aquí, el pensamiento jurídico en Alemania, que era la vanguardia, tuvo una especie de congelamiento forzado. Y fue justo después de esa gran ruptura, de ese vacío intelectual y social, que Welzel entra en escena, listo para reconstruirlo todo con una visión completamente nueva. Y esta idea es la base de todo. Welzel partía de la filosofía, de lo que él llamaba estructuras lógico-objetivas. O sea, para él, había verdades sobre la realidad, sobre cómo funciona el mundo, que el derecho no puede simplemente ignorar o querer cambiar. Son cosas que son así, y punto. El derecho tenía que adaptarse a ellas, y no al revés. Y aquí es donde suelta la pregunta que lo cambió todo. Welzel miró a su alrededor y dijo, «Un momento, ¿de verdad actuamos como una piedra que rueda cuesta abajo, o es que la acción humana, por su propia naturaleza, siempre tiene una finalidad?» Esta pregunta fue un misil directo a la línea de flotación del causalismo. La respuesta de Welzel fue tan sencilla como demoledora, y se concentra en un concepto que es la piedra angular de su teoría. Un concepto que redefinió por completo el punto de partida de todo, la acción final. Para Welzel, esto era una de esas estructuras lógico-objetivas de las que hablábamos. Era una verdad innegable. No se puede separar lo que hacemos del por qué lo hacemos. La finalidad no es algo que se le añade a la acción, es la acción misma. Cada acto, desde prepararse un café hasta planear algo mucho más complejo, está dirigido por una meta. Y Welzel lo desglosó así. Primero, todo pasa en la cabeza, en la fase interna. Nos proponemos un objetivo, pensamos en los medios para lograrlo e incluso consideramos las consecuencias que podrían surgir. Solo después de ese proceso mental viene la fase externa, llevarlo a cabo en el mundo real. Y no importa si esto toma un segundo o 10 años, este proceso siempre está ahí. Esta comparación lo deja clarísimo. Para el causalismo, un delito era un evento físico casi ciego. Para el finalismo, en cambio, es el resultado de un plan, de una voluntad que dirige los hechos hacia un objetivo. Es la diferencia entre un golpe al azar y un movimiento calculado. Ok, pero la idea de Welzel no fue solo un debate filosófico. Provocó un verdadero terremoto en la estructura del delito. Si la acción ya lleva dentro la intención, pues todo el edificio tenía que ser rediseñado desde los cimientos. Y la lógica era aplastante. Si aceptamos que la acción es final, que tiene un propósito, ya no tiene ningún sentido esperar hasta el último escalón para ver si hubo dolo o culpa. La intención tiene que analizarse donde realmente está, en el núcleo de la acción, en la tipicidad. Y aquí está el momento clave de toda esta explicación. Miren bien la tabla. En el esquema viejo, el dolo y la culpa estaban allá al fondo, en la culpabilidad. Welzel dijo, no es que yo los mueva, es que siempre estuvieron aquí, en la tipicidad, y no nos habíamos dado cuenta. Fue como si los hubiera encontrado en su lugar natural. Y claro, esto tuvo consecuencias gigantes. Por ejemplo, en cómo se entendía el dolo. Antes, para que hubiera dolo, el llamado dolo malo, la persona tenía que saber que lo que hacía era ilegal. Welzel lo limpió,
lo simplificó. Dijo que el dolo es simplemente saber lo que se está haciendo y querer hacerlo. A eso lo llamó dolo neutro. La otra pregunta, la de si sabía o no que estaba prohibido, se vería después. Entonces, si el dolo y la culpa ya no están en la culpabilidad, ¿qué queda en esa última categoría? Bueno, pues Wetzel la reinventó por completo. Le dio una función totalmente nueva. Esta frase es lapidaria. La culpabilidad dejó de ser ese cajón donde se metía la psicología del autor. Se transformó en una evaluación, en un juicio que la sociedad hace sobre esa persona y su acto. El foco cambió radicalmente. La pregunta ya no era describir lo que pasaba por la mente del autor. La pregunta ahora era valorar si, dadas todas las circunstancias, era justo exigirle a esa persona que actuara de otra forma, que respetara la ley. Es, en esencia, un juicio de reproche social. Y este juicio se basa en 3 nuevos pilares. Primero, la persona era imputable, entendía lo que hacía. Segundo, tenía la posibilidad de saber que su conducta era ilegal. Aquí vuelve a aparecer ese elemento que Welser sacó del dolo. Y tercero, y muy importante, en su situación concreta, ¿se le podía exigir que se comportara de otra manera? En resumen, la revolución finalista fue eso, una revolución. Obligó al derecho penal a dejar de ver los delitos como si fueran accidentes de la naturaleza y a entenderlos como lo que son, actos humanos, dirigidos por una voluntad, por un propósito. Puso el porqué en el centro de todo, desde el mismísimo comienzo. Y esto nos deja con una pregunta para seguir pensando. Al darle tanto protagonismo a la intención humana desde el principio, ¿logramos un sistema más justo que entiende mejor la conducta de las personas? ¿O simplemente lo hemos vuelto todo mucho más complicado? Es un debate que, de alguna manera, sigue abierto hasta hoy.